Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos y cada uno de ustedes. Bueno, pues estamos meditando en Meir 3:1 y dice así: entró de nuevo en el Bet Knesset y estaba ahí un hombre que tenía una mano que se le había quedado completamente seca y le vigilaban atentamente para ver si lo sanaría en Shabbat a fin de tener una causa para acusarle formalmente. Entonces Yeshua dijo al hombre con su mano seca: levántate y ponte en el medio. Y les dice: ¿es permitido en Shabbat hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Mas ellos callaban. Y mirándolos uno por uno, percibiendo la dureza de su corazón, su alma fue puesta bajo profunda frustración, y escandalizado por la actitud dice al hombre: extiende tu mano, y la extendió, y su mano le quedó completamente restaurada como la otra. Y saliendo los perushim de inmediato fueron a los herodianos y les presentaban diferentes alternativas de cómo establecer un plan secreto contra Yeshua para asesinarlo. La crítica, o más bien el hombre cuando es perverso, siempre busca la forma de destruir a otro que hace el bien. Desgraciadamente, este es el parámetro que se sigue normalmente en la vida. En el caso de nuestro Santo Maestro, los hombres con celo, los hombres con pensamientos egoístas, soberbios, siempre están pensando la forma de destruir a otros. Desgraciadamente, estos hombres que no entendían el significado de tener la Torá, el significado de tener un pacto con el Eterno, aún siendo pueblo de Hashem, esto no les permitió mirar y ver, ni tampoco restaurar su corazón. Esto es algo muy interesante, porque al final del día te voy a decir que Israel, siendo un pueblo del pacto, siendo un pueblo que está siendo regenerado, un pueblo que está siendo transformado, un pueblo que está siendo elevado y unido a Hashem, se esperaba y se espera de ellos una actitud totalmente diferente, es decir, una actitud de misericordia para con este hombre que tenía la mano seca, y no la hubo, tristemente no la hubo. Por eso es que dice que Yeshua se frustró de una manera tremenda. ¿Por qué? No le frustró otra cosa, sino el no encontrar la misericordia, el no poder ver en el pueblo esta actitud que debería de ser la actitud de un hombre que tiene un pacto, la actitud de un hombre que tiene una relación verdadera con el Eterno. Y de ahí que siempre estamos diciendo: no importa si la persona es judía, si la persona no llena, no tiene la medida del varón perfecto, es decir, que se está perfeccionando, que no es perfecto, pero se está esforzando en transformar su vida, que no se alegra de las desgracias de los demás, sino que a veces hasta sufre con ellas, sino que se compadece de los demás por sus necesidades, por sus circunstancias, por las situaciones que vive. Entonces es un hombre que se está transformando, es un hombre que está cambiando, un hombre que se interesa por su prójimo, es un hombre de Torá, es un hombre que tiene una verdadera relación con el Eterno, un hombre que tiene bondad y misericordia, que en el momento de pensar hacer el mal, piensa en mejor hacer el bien, porque su corazón se quebranta, porque su corazón lo guía precisamente a través del conocimiento de la Torá a hacer el bien y no el mal, a otorgar bondades y no maldades,
Entonces esto sí que es algo novedoso y nuevo y transformador en la vida de una persona. En el caso de estos hombres que se les preguntó y que uno por uno les vio el rostro, Yeshua, estaban endurecidos, estaban sin una gota de misericordia en sus vidas, y en esa sequedad de amargura, de religiosismo, aún dentro del judaísmo, no entendían, no comprendieron la realidad de tener una relación verdadera con Hashem. No entendieron, no comprendían que aún ellos, participando de las enseñanzas de la Torá, de nada servía, porque la realidad es que eran solamente conocimiento, y como dice Rab Shaul, el conocimiento envanece. Y esta era la condición de estos hombres. Estaban envanecidos, y eso les pone un velo en los ojos para no ser sensibles y mirar la necesidad de las otras personas. En el caso del maestro, le frustró mucho esto, y es frustrante, la verdad, mirar a la gente que no tiene misericordia y bondad para su prójimo. Y esto es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida, y de ello nos tenemos que cuidar. Es decir, nos debemos cuidar de la soberbia, nos debemos de cuidar de la insensibilidad, nos debemos cuidar de no hacer el bien al prójimo, nos debemos cuidar de una actitud totalmente religiosa que lleva a la muerte espiritual, y desde luego a no agradar al Eterno, quien es bendito. Pero algo muy, muy, muy importante es que en vista de todas estas cosas, cuando nosotros miramos y vemos estas actitudes del mundo, nosotros tenemos que ser lo contrario, tenemos que ser luz, tenemos que ser hombres y mujeres bondadosas, misericordiosos, teniendo una actitud diferente, no poniendo en acción el Ain Hará, no envidiando a nadie, no hablando mal de nadie, no operando mal de nadie, sino todo lo contrario. Tenemos que ser hombres y mujeres que somos la diferencia en el mundo, y esto lo debemos entender, porque esto es lo que nos hace elevarnos, esto es lo que nos hace verdaderamente tener un pacto con el Eterno, cosa que estos hombres no tenían. Y entonces eso debe de ser un ejemplo para nosotros, un ejemplo para no seguir el camino de ellos, sino seguir un camino, el camino que nos muestra nuestro Santo Maestro Yeshua, y la misericordia y la bondad que fluían de él, y que aún a pesar de sus críticas, y aún a pesar de que él sabía que lo que querían hacer haciendo el bien era ponerles trampa, y en esta trampa quitarle la vida, asesinarlo. Esto es lo que querían. Entonces, aún a pesar de todo esto, Yeshua hizo el bien. Aún a pesar de todo eso, no le importó toda esta situación, sino sabía que nuestro Padre que está en los cielos le cuidó y le cuidaría de toda circunstancia, en la medida que vivía y miraba y entendía las necesidades de los demás. Y esto es algo muy, muy importante, porque al final del día estas actitudes son las que nos hacen mostrar que verdaderamente conocemos al Creador, y no nos quedamos en el religiosismo, que se quedó muchísimo pueblo, se quedó muchísima gente que pensando que porque creían, porque sabían más bien, porque sabían mucha Torah, por eso ya ellos aplicándola de una manera incorrecta, los llevaba a tener una perfección. Todo lo contrario, a la vuelta de la vida se darían pues cuenta de que sus actos y sus pensamientos y todas sus actitudes negativas se descubrirían,
y se descubrieron delante de ellos para mostrarles que todo lo que hicieron no fue algo positivo y bueno, sino todo lo contrario. Se darán cuenta al partir de acá que se equivocaron totalmente. Por eso, mientras estamos aquí, mis amados, estamos con todavía la oportunidad que el Eterno, quien es bendito, nos da para poder vivir y seguir perfeccionándonos. No somos perfectos, pero nos perfeccionamos. Dios tiene paciencia y aprovechemos esa paciencia para ir cambiando y no aferrarnos a las actitudes y cosas del pasado, que eso enferman el alma y causan que no podamos perfeccionarnos. Que tengas un magnífico día y sigue el camino de la perfección. Shalom, shalom.